Gonzalo, vámonos a Groenlandia, porque increíblemente yo creo que Groenlandia es un país del que nunca oíamos hablar, o muy poquito oíamos hablar, y mucha gente ni lo ubica dentro del mapa, pero ahora, con lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que quiere conquistar Groenlandia o comprarla, imagínense nosotros hablando ahorita de esto de conquistar Groenlandia a través de la compra del territorio. ¿Qué es lo que tiene Groenlandia? A ver, ¿dónde es que está para que los oyentes estén ubicados? Tendremos un mapa que nos ayuden a poner a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. ¿Qué es lo que tiene Groenlandia que tanto le interesa a Donald Trump? Pues Camila, a ver, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es entender que Groenlandia queda en el Atlántico Norte, ¿no? Ahí muy cerca del Ártico, colinda con los Estados Unidos. Para hacerle digamos, una muestra a los oyentes, está entre los Estados Unidos y Europa, ¿no? Ahí en el Atlántico, en la mitad, hacia el norte. ¿Qué es lo que tiene Groenlandia? Pues muchas personas dicen, tiene minerales importantes para los Estados Unidos, pero además tiene una importancia geopolítica. Entendamos, Camila, que Groenlandia y este interés de los Estados Unidos por el territorio danés, y están viendo en el mapa los oyentes y los televidentes, por llamarlo así, que nos ven en YouTube y en YouTube, ese territorio blanco, grande, inmenso que ustedes ven entre lo que es el norte de Europa y lo que es el norte de América, es Groenlandia. Mire. Pero Gonzalo, Groenlandia es gigante. Sí, ahora. O sea, ahora pero por eso le digo, es que muchos ni siquiera lo teníamos en la cabeza. Viendo el mapa, Groenlandia es enorme. Lo que pasa es que el territorio habitable, digamos que no es tanto, Camila, porque está hacia el norte, está muy cerca del Ártico. Obviamente todo el resto es hielo. O sea, todo lo blanco es, o sea, se habita un pedacitico nomás y el resto pues sí, es el Polo Norte. Exactamente, gran parte de Groenlandia está cubierta de hielo. Fíjese algo, la población incluso de Groenlandia creo que no llega a las 60.000 personas. Es un territorio danés, Camila, es un territorio autónomo que forma parte del reinado danés. Y además el interés de Estados Unidos sobre Groenlandia, digamos que no es de ahora. Tal vez lo que ha llamado la atención es la forma en cómo el señor Donald Trump quiere apropiarse de Groenlandia. ¿Por qué? Porque ya desde la Segunda Guerra Mundial se hablaba de ese territorio y cómo Estados Unidos tendría el interés, sobre todo luego de la caída del régimen nazi y luego de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Estados Unidos siempre ha tenido el interés de tener incluso bases militares allí en Groenlandia. Y además, Camila, se viene hablando de una posible nueva ruta marítima que es por el norte de Rusia, pasando por Europa y llegando a los Estados Unidos, que competiría en esta nueva geopolítica mundial económica con el Canal de Panamá, con el Canal de Suez, y Groenlandia sería parte de ese paso por el cual se estaría abriendo esta nueva ruta marítima. El presidente Donald Trump entonces ha hablado y ha dicho, es parte importante geográficamente hablando, geopolíticamente hablando, Groenlandia para los Estados Unidos por los minerales que hay y además por la posición en la que se encuentra, que es en la mitad entre Europa, entre los Estados Unidos hacia el norte. Pero hablemos mejor con alguien que está allá, Camila. Vámonos para Nuuk, la capital de Groenlandia. Allá se encuentra Javier Aranut. Él es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Groenlandia, para que nos explique un poco el tema económico, el tema social, qué es lo que significa y qué es lo que puede significar Groenlandia para los Estados Unidos. Profesor Aranut, gracias por acompañarnos hasta ahora. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenos días o tardes por allá. Sí, como ha mencionado, Groenlandia significa un elemento geopolítico importantísimo para los Estados Unidos, no solamente por la posición geográfica en la que se encuentra, sino los recursos naturales con los que cuenta. Groenlandia es rico en lo que se le llama tierras raras, y esas tierras raras son componentes esenciales, son materias primas esenciales para la elaboración de tecnologías que ayudan a la transición energética, por ejemplo, para las baterías de coches eléctricos, para las turbinas eólicas. Las tierras raras son esenciales para la fabricación de estos productos. Entonces, las reservas que tiene Groenlandia son bastante significativas, sabiendo que el mercado internacional está dominado por China en la exportación de tierras raras. Entonces, Groenlandia significaría un, ¿cómo se dice?, supplier, un proveedor
de estas materias primas para la Unión Europea y para Estados Unidos. Por lo tanto, ese interés en tomar control sobre estas materias primas esenciales para el cambio tecnológico, pues obviamente para Estados Unidos es una oportunidad única, que lo ve como una oportunidad también económica para ganar esta carrera tecnológica de tecnologías limpias. Pero, profesor Arnaud, entonces ya que sabemos que Groenlandia tiene estos materiales raros que se utilizan para las nuevas tecnologías, el desarrollo de la inteligencia artificial, las baterías, etcétera, etcétera, y que esa es la razón por la cual Estados Unidos desde hace rato estaría interesado en ese territorio, lo que plantea Donald Trump, que lo planteó desde el día 1 de su discurso como presidente de los Estados Unidos, de comprar Groenlandia, de conquistar Groenlandia a través de la compra. ¿Es factible? ¿Es factible que eso suceda y la población allá estaría de acuerdo? No, no es factible. Históricamente Estados Unidos se ha hecho de territorios de esa forma, pero actualmente las cosas son diferentes. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, tiene su propia legislación y bueno, esa capacidad, esa autonomía que no le permite por ejemplo, a Dinamarca a tomar una decisión de ese tipo, es solamente a los groenlandeses, al gobierno groenlandés. Entonces, la posición actual es que Groenlandia no está en venta, está abierta para hacer negocios, pero nunca en venta. Ahora, la consulta es, se habla incluso de un referéndum independentista en Groenlandia, independentista de Dinamarca e independentista de los Estados Unidos. No obstante, ¿usted ve viable que este referéndum del cual se está hablando logre su cometido, que Groenlandia sea un territorio independiente de Dinamarca? Sí, eso es un tema complejo en el sentido de que hay varios factores que están jugando un papel esencial ahora en esta discusión, que no es nueva esta discusión. Esta discusión se dio desde 1979, cuando Groenlandia obtuvo su posición como autogobierno. Entonces, tiene ya varias décadas esta discusión y de forma accidental Donald Trump ha retomado esta cuestión en la localidad, en los círculos, por ejemplo, en la capital, en Nuuk, donde la gente y varios políticos, sociedad civil, están pensando en hacer un referéndum, pero la cuestión aquí es quién va a votar en ese referéndum. Si los residentes daneses en Groenlandia tienen derecho a votar, o a qué se refiere con ser groenlandés. Esa es la disputa actualmente, porque se cree que los daneses viviendo en Groenlandia votarían por un no. Entonces, ahora la discusión es quién tiene derecho a votar en ese referéndum, no solamente en las elecciones parlamentarias que se vienen en estas próximas semanas y también las municipales, pero es por un referéndum quién tiene derecho a votar. Profesor, usted nos estaba contando sobre las reservas de tierras raras y también los minerales que le interesa tanto a Estados Unidos, pero también a otros países. Pero me gustaría que nos hablara de la parte geoestratégica. Estamos hablando de la segunda isla más grande del mundo, la mayoría cubierta por hielo, pero lo cierto es que esa capa de hielo se está derritiendo, bien sea por el cambio climático o bien sea por estos buques rusos que están siendo propulsados por energía nuclear precisamente para que se derrita más rápido. ¿Cuáles serían las rutas que se abrirían con ese descongelamiento de hielo y por qué lo querrían Estados Unidos, China, Rusia? Bueno, pues buena pregunta. La cuestión aquí es que no hay certeza aún del impacto del cambio climático en el deshielo de esas rutas. Al contrario, ha generado más inestabilidad en la navegación porque no se sabe bien si los buques van a entrar en colisión con icebergs que no están completamente derretidos y que no tienen a veces la capacidad para romperlos. Entonces, eso ha generado, la gente cree que ya está libre de hielo en el verano, pero no es así, es muy riesgoso y por lo tanto ese riesgo no hace esa ruta viable económicamente.
hasta ahora, ¿no? Profesor, obviamente no estamos hablando de este momento, porque lo que yo he leído en las investigaciones es que más o menos se prevé que una década o más de descongelamiento, pero por supuesto los países interesados miran a futuro. Claro. Sí, precisamente hay una competencia por una ruta, llama el Northwest, en la que China podría, por ejemplo, comerciar o cortar la ruta comercial, y le llaman la ruta de la seda, por ejemplo. Estados Unidos tiene también la intención de tener la ruta de Groenlandia, el Northwest Passage, que le permitiría también acortar la distancia, por ejemplo, que tomaría por el canal de Panamá. Entonces, claro, hay un interés en términos de transportación, en términos económicos, pero la más fuerte es por las materias raras, las tierras raras que existe en Groenlandia. La incertidumbre de esa ruta todavía es muy grande para ser un factor primordial. Profesor Arnaud, pues es muy poco lo que sabemos de Groenlandia y usted aquí nos está abriendo un panorama de conocimiento. Cuéntenos un poco sobre cómo está configurada la opinión pública en Groenlandia, cuáles son los partidos políticos principales, qué corporaciones tienen una presencia fuerte ahí o tienen una incidencia fuerte, un poco de la sociedad civil y la tendencia política reinante en los últimos años. Sí, bueno, todos los partidos actualmente en Groenlandia, la mayoría, el 90% de los partidos son independentistas. Actualmente el gobierno que está en poder se llama IA, por sus iniciales en groenlandés, y es un partido de izquierda, el cual trata de reivindicar los derechos indígenas, los derechos inuit. Y es también ambientalista, el tratar de impulsar proyectos que tengan sustentabilidad ambiental. Y los proyectos mineros, precisamente por eso, han estado en stand-by, o como se le dice, en paro, precisamente porque la visión de la administración actual, que es ambientalista, cree que no son buenos para el medio ambiente y que atentarían con la identidad nacional de los Inuit. Entonces es muy controversial en ese sentido porque hay una posición, hay círculos en Groenlandia donde la gente cree que es necesario explotar esos recursos para obtener una autosuficiencia económica. Entonces, Groenlandia se encuentra en un dilema en explotar los recursos naturales a costa del medio ambiente o mantener la identidad indígena y no explotarlos, pero eso implicaría la dependencia con el Estado danés. Pero entonces ahora, ya que mi compañera le pregunta eso, profesor Arnaud, y que tenemos mucho desconocimiento de Groenlandia, estábamos viendo algunas imágenes del mapa, de algunas imágenes que salen de postales de Groenlandia. Cuéntenos cómo se vive en Groenlandia, es decir, el idioma oficial es el danés, pero hablan otro tipo de idioma. ¿Cuántos habitantes tiene Groenlandia? ¿Cuál es su principal actividad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se vive el día a día en ese frío que estamos viendo también en las imágenes? Para que nos ilustre usted un poquito de cómo viven los groenlandeses. Sí, Groenlandia tiene alrededor de 58,000 personas. La capital, Nuuk, es considerada la capital más pequeña del mundo con alrededor de 20,000 personas. La mayoría de las personas en Groenlandia están empleadas en el sector público, la administración pública, y la principal actividad económica son la pesquería, la pesca, y que es parte de la identidad, el inuit, el pescar, el cazar. Y bueno, lamentablemente esa economía que es dependiente de la pesquería, pues no le permite ser autosuficiente para solventar los gastos de la administración pública, y por lo tanto cada año recibe una subvención del Estado danés de alrededor de 600 millones de euros. Y ese hueco que existe en la administración pública es esa dependencia con el Estado danés
que hace pensar a la población que el volverse independiente sin cerrar ese hueco implicaría pues un recorte al gasto público y una caída en los estándares de vida. Precisamente por eso es el dilema de Groenlandia ahora, si volverse independiente, pero cómo cerrar esa brecha de recursos que tiene faltante en la administración pública. Pues qué interesante, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Groenlandia, Javier Arnaud. Gracias por atendernos y pues por ilustrarnos un poco más de este país que hoy está siendo pues protagonista en medio de los discursos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Un saludo especial. Pues qué interesante aprender de Groenlandia, sobre todo, Gonzalo, pues porque claro, tiene una cantidad de minerales que cada vez van a ser más demandados por la tecnología y por la evolución de la inteligencia artificial, que es en lo que están pues todas las potencias mundiales. De eso dependerá también el poderío de las mismas. ¿Quién logra dominar la inteligencia artificial? Oiga, qué difícil conseguir a alguien que hable español en un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados con 56.000 personas y que además sea profesor de la universidad más grande, ¿no? Buen trabajo, ¿no? Entiendo, por eso, complicado, ya sé, pero por eso además, qué bueno para... Le agradecen los oyentes mucho que hayamos logrado hablar con alguien de la Universidad de Groenlandia en español, porque pues ninguno aquí habla danés, ni groenlandés, ni alemán, que creo que también hablan en Groenlandia. Preguntarle a Camila, ¿no? ¿Qué hace un hispanoparlante en Groenlandia, por Dios? ¿Y a qué se dedica en el tiempo libre? ¿Qué hace uno allá, por Dios? Pues no, por ¿Sabe cuál es la temperatura a esta hora en grados Celsius? ¿Qué temperatura? Están en menos 6 grados. Por eso, sí, y eso creo que es un buen tiempo. Eso es calientico, sí, eso es buen tiempo. Le voy a decir algo. Además, al profesor de Ciencias Sociales y Económicas lo utilizamos como profesor de geografía, ¿no? Para entender un poco dónde quedaba, cómo se vive. Pero sí, o sea, lo que sí quiero trasladar, Camila, aquí en el canal de YouTube todos me critican. No, pues ahora todos tan chachos, tan expertos en Groenlandia. Mejor dicho, eran expertos en Groenlandia, mejor dicho, sabían. Yo la verdad es que era un ignorante, confieso, y por eso, gracias al profesor, pues por ilustrarnos un poco más sobre cómo viven, qué hacen, de qué dependen. Y porque Trump tan interesado en ese país, ¿no? Trump está feliz buscando ver qué va a hacer. Es que es una historia desde la década del 40, pero sí en plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos siempre ha estado interesado en el territorio groenlandés, incluso hubo una disputa con Dinamarca, luego que cayera el régimen nazi, luego en medio de la Guerra Fría. O sea, Estados Unidos siempre ha estado interesado en ese territorio. No obstante, como decimos acá, y creo que lo dice Ana Cristina, las formas importan, y Donald Trump ha dicho, yo quiero el territorio y lo quiero comprar. Punto y final. Ay, acá me dice Hugo Mario, un oyente, a su pregunta de qué hace el profesor allá en Groenlandia, un hispanoparlante en Groenlandia, y me dice un oyente, pues conectado a la vida por internet, como pasa hoy en día en el 60% de la población mundial, que no importa donde usted esté, está conectado por internet trabajando, como estamos conectados nosotros en este instante. Usted en Cali, Ana Cristina en Medellín, Oscar en Barranquilla, Jennifer en Cartagena, Gonzalo en Panamá, Lucas, Sebastián y yo en Bogotá, todos conectados por internet al frente del computador, que es lo que hace la mayoría de la gente hoy en día trabajando, o la mayoría no, pero sí muchos. Hoy sí que el mundo es un pañuelo, ¿no? Hoy sí el mundo es un pañuelo, por cuenta de la tecnología. Por cuenta de la tecnología, a pesar de que Trump y otros dirigentes políticos, por ejemplo también el nuestro, el presidente Gustavo Petro, quieren cerrarse a la globalización. A mí me parece que cerrarse a la globalización hoy en día con la tecnología es bien difícil y un reto muy